tardes. El día de hoy les voy a presentar una historia de vida y en este caso le voy a entrevistar a mi mamá, la señora Nancy Borja, quien labora en el Hospital Básico del IES y es quien está viviendo de cerca este caso de la pandemia que es a nivel mundial. A continuación le voy a hacer unas preguntas a mi mamá. La primera, ¿cuál fue su preocupación al saber que estamos atravesando por una pandemia a nivel mundial? Buenas tardes. Espero que esta entrevista les sirva de mucho para muchas personas. El asunto de saber que estamos atravesando una pandemia a nivel mundial nos asusta a todo el mundo porque no sabemos qué es lo que se nos va a presentar y simplemente al inicio eran noticias y pensábamos que aquí en nuestro país no iba a llegar, entonces estábamos tranquilos al inicio con un poquito de preocupación, pero ya después con el llegar del tiempo y con las situaciones que íbamos viviendo en la unidad de salud ya nos fue preocupando muchísimamente. La segunda, ¿cuáles fueron las medidas de precaución que indicaron en las instituciones de salud donde usted trabaja? Como en todas las instituciones de salud fue una situación nueva que casi no estuvimos preparados nadie en ninguna institución ni a nivel ¿Instituciones de salud donde usted trabaja? Como en todas las instituciones de salud fue una situación nueva que casi no estuvimos preparados nadie en ninguna institución ni a nivel. Continuamos con la tercera pregunta. A nivel personal, ¿cómo se protegió para que evitara el contagio en su lugar de trabajo? A nivel personal empezamos a adoptar protección prácticamente. El uso de la mascarilla fue todo el momento, todo el tiempo en el lugar de trabajo. El lavado de manos muy importante. Las maneras de lavarse las manos, hay 5 pasos para lavarse las manos, entonces es muy importante y constantemente el lavado de manos del uso de mascarilla. Mami, la preocupación y el miedo del día a día en su trabajo y al saber que puede contagiarse e infectar a su entorno familiar, ¿cómo lo conllevó y hasta cómo no logró caer en la desesperación? Fue muy desesperante el saber que estábamos en una institución donde constantemente estábamos en peligro y saber que vamos a ir a nuestros hogares, a nuestras familias y saber que les vamos a contagiar. Es muy desesperante, muy preocupante, pero al mismo tiempo con la fe en Dios que nos va a proteger y con los cuidados que eran ya que los que indiqué en antes, prácticamente supimos conllevar y prácticamente hasta aquí estamos bien. ¿Cuáles fueron los cambios que adoptó en base a las rutinas y costumbres en su casa? Chuta, eso sí fue un cambio terrible porque yo que tenía que visitar a mi hija constantemente, era mi gusto estar aquí con mi hija, con mi nietita, tuve que limitarme el no llegar o visitar. Igual tengo en mi casa a mi madre, que es una persona de la tercera edad a la que me daba mucho miedo que si yo sin saber que esté tal vez contagiada iría a contagiar a mi madre, entonces opté por no ir a visitar, por no ir a ver, únicamente llamadas telefónicas. Sí, es bastante duro porque uno se está acostumbrado a visitar a los seres queridos cada fin de semana, unas cuantas veces a la semana, y es duro eso. ¿Qué forma adoptó para usted poder visitar a sus seres queridos? Opté la forma de la vía el teléfono, el celular, con esto de las videollamadas, es como que se puede estar un poco más cerca de la familia. Y acá a mi hija y a mi nietita visitarles simplemente del balconcito, saludarles, nada más. Como usted menciona, mami, el hecho de que solamente nos veíamos por un balcón, de que no nos podíamos abrazar, esta experiencia, ¿cómo fue para usted en el ámbito sentimental? Muy duro porque es mi única, como les decía, mi única hija y mi única nieta, entonces fue muy doloroso y tocar atravesar de no verles, de no estar junto a ellas, fue muy triste, muy doloroso, pero saber que el hecho de que yo no les visite era por el bienestar de ellos, también fue un poco más tranquilizante. Hablando de su trabajo, le tocó relacionarse con mucha gente e incluso compartir el comedor institucional. ¿Cuál fue su comportamiento para evitar un contagio al momento de sacarse la mascarilla? Ya prácticamente eran las formas como nos direccionábamos en la institución, el momento de que sí teníamos que compartir el comedor institucional con compañeros médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, compañeras del área administrativa. Entonces prácticamente el distanciamiento fue lo que nos pudo ayudar por ahí a que no nos contagiemos, pese a que hubo que se contagiaron muchos compañeros dentro de la institución. Pero para mí el distanciamiento, el cuidado de la mascarilla y el lavado de manos me ha ayudado mucho. Mami, a usted no se le dio la oportunidad de un teletrabajo, por lo cual día a día tenía que buscar un transporte para el recorrido del lugar de su trabajo a su casa. ¿Cómo resolvía esos inconvenientes?
Al inicio fue fuerte cuando ya se dio los toques de queda y que no había transportes para poder uno viajar de un lugar a otro. Para mí fue difícil porque muchas veces me tocó salir caminando a las horas que se acababa el turno a mi casa, a mi domicilio, con los peligros que sería porque eran las calles desoladas. Entonces fue duro al principio porque nos tocó salir así caminando. Ya después pudimos conseguir que un compañerito de trabajo que tenía un vehículo nos haga una especie de un recorrido, pero fuimos con contados compañeros para no aglomerarnos en el vehículo y así poder estar en el lugar de trabajo y cumplir con nuestras tareas. ¿Cuál fue su preocupación en cuanto a los diferentes panoramas que se fueron presentando durante la pandemia? Muy preocupante porque en el hospital donde yo trabajo, al inicio teníamos 2, 3 casos que eran un poco como conllevar, pero al mismo tiempo dentro de la institución se iban presentando otros panoramas porque muchos compañeros se contagiaban afuera por los quehaceres diarios que salían a las compras y todo, entonces se contagiaban. Entonces en la institución iban 2 panoramas a la par. El primer panorama, los casos de los señores contagiados a los que se les atendía en el área médica. El otro panorama era que entre compañeros nos empezábamos a contagiar, pero no porque estuvimos en contacto directo tal vez con pacientes, sino porque nos contagiábamos en los quehaceres diarios. Mami, ¿cuál fue su manera de mantener la calma y seguir adelante? La manera de mantener la calma es el mismo punto de que nosotros nos dábamos cuenta que dentro de la institución éramos quienes estábamos para acción y estar tranquilamente dentro del área de trabajo. Mami, ¿usted qué recomendación daría en cuanto a esta situación que estamos atravesando por la pandemia? La única recomendación que tendría que darle tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar es los cuidados que debemos tener. El cuidado a la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento es la única manera en la que les puedo recomendar tanto en el entorno familiar. En el entorno familiar igual tener todos los cuidados en el domicilio, tener el aseo personal, el aseo de manos, es la recomendación que les doy, y mantenernos con calma porque si nos desesperamos, chuta, y vamos a caer en lo peor.